Mi nombre es Mateo Santiago y hoy cumplo 88 años de edad. Estoy sentado en el sillón de la sala, el que está cerca de la ventana, observando el movimiento allá afuera, en Chicago, Illinois. El viento sopla fuerte y las hojas secas golpean el vidrio, haciendo un ruido que parece un susurro de alguien que intenta decirme algo que ya debería saber. El calefactor emite un sonido bajo y constante, pero el calor que desprende nunca parece suficiente para calentar mis huesos. Mis huesos están cansados, no solo por la edad, sino por el peso de cada decisión que tomé a lo largo de casi 9 décadas. Dicen que cuando llegamos a esta edad debemos mirar atrás con orgullo, sintiendo que cumplimos nuestra misión. Pero yo miro atrás y lo que veo es un rastro de obediencia que me costó el alma. Pasé toda mi vida siguiendo el camino correcto, el camino que mi padre trazó, el camino que la iglesia bendijo, el camino que la sociedad esperaba de un hombre honorable. Y ahora, con 88 años, me doy cuenta de que ese camino me llevó a un lugar vacío. Seguir lo que se consideraba correcto fue lo que, al final, me destruyó por dentro. Nací a finales de la década de 1930 en una pequeña aldea cerca de Morelia, en el estado de Michoacán, en México. En aquella época, la vida era sencilla, pero las reglas eran de hierro. Mi padre era un hombre de manos ásperas y pocas palabras. Me enseñó que un hombre debía trabajar, proveer y nunca quejarse. Me enseñó que el honor de la familia era más importante que cualquier deseo individual. Recuerdo el polvo de los caminos y el olor del maíz fresco. Recuerdo cuando tenía 20 años y conocí a Lucía Méndez. Ella era la hija de un vecino, una joven con unos ojos que parecían guardar todo el brillo del sol de México. Solíamos encontrarnos cerca del pozo, y por un breve momento pensé que la vida sería solo eso: amar a Lucía y cuidar de nuestra tierra. Pero Lucía no era lo que mi padre llamaba la elección correcta. Era demasiado libre, decía lo que pensaba, y su familia no tenía las conexiones que mi padre deseaba. Él quería que me casara con Rosa María, una joven de buena familia, devota y silenciosa. Intenté luchar, intenté decir que amaba a Lucía, pero el peso de la culpa, el miedo a decepcionar a mi padre y la presión del sacerdote de la parroquia fueron más fuertes. Me decían que la pasión era pasajera, pero que el deber era eterno. Decían que al seguir el consejo de los mayores, me estaría garantizando una vida de paz. Entonces hice lo que se esperaba. Dejé a Lucía sin dar explicaciones verdaderas. Seguí el camino correcto. Me casé con Rosa María en la iglesia principal, con todo el pueblo mirando. Recuerdo el frío que sentí en el estómago mientras decía el sí. No era el frío de los nervios, era el frío de una puerta que se cerraba para siempre dentro de mí. A comienzos de la década de 1960, la vida en México se volvió difícil. El trabajo en la tierra ya no rendía lo suficiente para mantener a la familia que empezaba a crecer. Tenía 2 hijos pequeños y una esposa que apenas me conocía, a pesar de dormir en la misma cama todas las noches. El silencio entre nosotros era un muro que yo mismo ayudé a construir. Decidí que necesitaba ir a los Estados Unidos de América. Miles de hombres estaban haciendo lo mismo. Era, una vez más, el camino correcto: sacrificarse por la familia, cruzar la frontera, enviar dólares y construir una casa de ladrillos en el pueblo para mostrarle a todos que yo había tenido éxito. Tomé un autobús que pareció durar una eternidad. Crucé la frontera legalmente en aquella época con documentos de trabajador temporal. Fui a parar a los campos de Fresno, en California. El trabajo era brutal. El sol me quemaba la espalda mientras recogía uvas y naranjas durante 10, 12 horas al día. Mis dedos quedaban en carne viva. Por la noche dormía en alojamientos abarrotados, sintiendo el olor del sudor y de la nostalgia de otros hombres que, como yo, seguían el guión de la supervivencia. Escribía cartas a Rosa María. Hablaba del dinero que estaba ahorrando,
Preguntaba por los niños, pero nunca escribía sobre cómo me sentía. Nunca escribía sobre cómo, a veces, cerraba los ojos y veía el rostro de Lucía entre las parras de uva. No tenía derecho a sentir eso. Yo era un hombre de familia. Estaba haciendo lo correcto. Después de algunos años en California, conseguí un trabajo en una fábrica de acero en Chicago, Illinois. Me mudé al norte, a un frío intenso que nunca imaginé que existiera. En 1972 mandé traer a Rosa María y a los hijos. Establecimos nuestra vida aquí. Compramos una casa pequeña en un barrio lleno de otros inmigrantes latinos. Trabajé en la misma fábrica durante 35 años. Era el empleado modelo. Nunca falté, nunca llegué tarde, nunca me quejé de las horas extra. Era el pilar de la comunidad, el hombre que todos respetaban en la misa del domingo. Pero dentro de casa, yo era un fantasma. Rosa María y yo vivimos 40 años juntos bajo el mismo techo. Pero rara vez compartimos una conversación que no fuera sobre cuentas, escuela o problemas domésticos. La respetaba, sí. Era una mujer santa, una madre impecable. Pero nunca la amé con el alma. Y lo peor de todo es que ella lo sabía. La condené a una vida de indiferencia educada porque no tuve el valor de ser quien era. Vi a mis hijos crecer, los empujé por el mismo camino. Quería que fueran abogados, ingenieros, personas de bien. Les prohibí seguir artes o sueños que parecían inciertos. Les decía, hagan lo que es seguro, hagan lo que es correcto. Hoy mis hijos son hombres exitosos, pero no me visitan. Me llaman en mi cumpleaños y en Navidad, pero hay un abismo entre nosotros. Les enseñé a ser correctos, pero no les enseñé a ser felices, y ahora me doy cuenta de que repiten mi vacío. Todos los domingos tengo un ritual. Me visto con mi mejor camisa, la que Rosa María planchó antes de enfermar, y voy a la plaza que está a 4 cuadras de aquí. Me siento en el mismo banco, cerca de la estatua de bronce, y observo a las palomas. Compro un café en un vaso de papel, aunque el médico haya dicho que la cafeína le hace mal a mi corazón cansado. Me quedo allí durante horas. Es el único momento en el que me permito no ser Mateo Santiago, el ejemplo de rectitud. En ese banco de la plaza cierro los ojos y vuelvo a 1958. Vuelvo al olor de la tierra mojada de Michoacán. Guardo en el bolsillo de mi abrigo un objeto cuya existencia nadie conoce. Es un pequeño pañuelo bordado, ya amarillento por el tiempo, con las iniciales LM en una esquina. Lucía me lo dio la noche en que nos despedimos. Lo guardé escondido, dentro de una caja de herramientas durante décadas. Rosa María nunca lo encontró. A veces saco el pañuelo y siento la textura de la tela. Es mi único contacto con la vida que debería haber vivido. Es la prueba de que, un día, hubo fuego en mí, antes de que decidiera apagarlo todo en nombre de la conveniencia social. Miro ese pañuelo y siento una tristeza tan profunda que parece que mi pecho va a abrirse. No es la tristeza de quien perdió algo por mala suerte, es la tristeza de quien tiró algo por elección. Hace 10 años recibí una llamada desde México. Era un primo lejano, uno de los pocos que aún quedaban en el pueblo. Me dijo que Lucía había fallecido. Nunca se casó. Pasó la vida cuidando a su madre y luego trabajando en la pequeña escuela del pueblo. Dijo que en sus últimos días preguntó por mí. Esa noticia me rompió de una manera que ningún trabajo duro ni ninguna pérdida financiera jamás logró. Me di cuenta de que, mientras yo estaba aquí en Chicago, siendo el hombre correcto, construyendo una vida de apariencias, ella estaba allá, y quizá estaba esperando algo que yo nunca tuve el valor de darle. Pensé en ir al funeral. Tuve el impulso de dejarlo todo, tomar un avión y volver a esa tierra. Pero Rosa María estaba en el hospital luchando contra el primero de una serie de derrames que la dejarían postrada durante 3 años hasta su muerte. Una vez más, el deber me llamó. El camino correcto era quedarme al lado de mi esposa. El camino correcto era ser el marido fiel hasta su último aliento. Y me quedé.
Tomé la mano de Rosa María mientras partía. Lloré en su funeral y la gente pensó que lloraba de nostalgia. Pero lloraba de culpa. Lloraba porque murió sin haber tenido nunca un marido que realmente estuviera allí por completo. Lloraba porque finalmente era libre, pero ahora era demasiado viejo para hacer algo con esa libertad. Hoy la gente me mira y ve a un anciano respetable. Ven a un hombre que emigró, crió hijos, pagó su casa y nunca tuvo problemas con la ley. Creen que soy un ejemplo, pero si pudieran ver lo que hay dentro de mí, verían un desierto. El costo de seguir el camino correcto fue mi autenticidad. Pasé 88 años siendo lo que los demás querían que fuera. Fui el hijo perfecto, el inmigrante perfecto, el trabajador perfecto, el marido perfecto, pero nunca fui Mateo. El Mateo que amaba la música, el Mateo que quería viajar al sur, el Mateo que amaba a Lucía con una intensidad que lo asustaba. Sacrifiqué mi alegría en el altar de la aprobación ajena. Y ahora, ¿quién está aquí para aprobarme? Mi padre murió hace 40 años. El sacerdote que me aconsejó está enterrado. Rosa María se fue. Mis hijos están ocupados con sus propias vidas correctas. Estoy solo en esta cocina silenciosa, con 88 años, dándome cuenta de que la mayor traición que un hombre puede cometer es la traición contra sí mismo. Perdí el tiempo. Esa es la verdad que duele más que la artritis en mis manos. Pensaba que tendría tiempo para ser feliz después de que los niños crecieran, después de jubilarme, después de que la casa estuviera pagada. Pero el después es un espejismo que se aleja a medida que avanzamos. El tiempo no espera a que tengamos valor. Simplemente pasa, implacable, llevándose consigo las oportunidades que desperdiciamos por miedo a no ser lo que esperan de nosotros. A veces me sorprendo hablando solo. Hablo con Lucía. Le pido perdón por haber sido un cobarde disfrazado de hombre honorable. Le pido perdón a Rosa María por haberle dado solo mi presencia física y nunca mi corazón. Les pido perdón a mis hijos por haberles enseñado a ser prisioneros de la perfección. La soledad de ahora no es la falta de personas, es la falta de recuerdos que me hagan sonreír sin sentir un sabor amargo en la boca. Mis recuerdos son todos grises. Son recuerdos de turnos dobles en la fábrica, de cuentas pagadas a tiempo, de silencios durante la cena. No hay riesgos en ellos, no hay pasión, no hay vida. Miro mis manos y veo las manchas de la edad. Veo las venas saltadas. Estas manos trabajaron tanto, construyeron tanto, pero nunca sostuvieron lo que realmente importaba el tiempo suficiente. Siempre soltaron lo incierto para aferrarse a lo seguro. Y la seguridad, amigo mío, es la forma más lenta de morir. Muchas veces cuando voy a misa, porque todavía voy, el hábito es una cadena difícil de romper, miro a las parejas jóvenes, siento ganas de gritarles, ganas de decirles, equivóquense, sean imprudentes, sigan lo que hace latir el corazón, aunque el mundo diga que está mal. Porque al final, lo que te va a atormentar no son los errores que cometiste, sino las cosas correctas que hiciste sin querer hacerlas. Si pudiera volver en el tiempo, me habría quedado en ese pueblo. Me habría enfrentado a mi padre. Habría pasado hambre con Lucía si hubiera sido necesario. Habría vivido 10 años de verdad en lugar de 88 años de una mentira bien contada. Solía creer que Dios anotaba todas mis buenas acciones, cada vez que elegía el deber en lugar del deseo. Hoy creo que Dios, si realmente es amor, debe mirarme con una tristeza profunda. Debe pensar, te di una vida entera, Mateo, y me la devolviste sin usar, intacta, protegida dentro de una caja de miedo. No me queda mucho tiempo. El médico dice que mi corazón está cansado, que su ritmo está fallando. Lo siento. Siento un cansancio que el sueño no resuelve. Es el cansancio de quien está listo para rendirse. No espero que esta historia cambie a nadie. La gente rara vez aprende del dolor ajeno, pero necesitaba decir esto en voz alta.
Necesitaba confesar que el hombre que todos admiran es, en realidad, un hombre que quebró por dentro hace mucho tiempo. Voy a terminar mi café ahora. El vaso ya está tibio y el sabor es malo. Me levantaré despacio, sintiendo cada articulación protestar, y caminaré hasta mi habitación. Me acostaré en esa cama grande y vacía y esperaré a que el sueño llegue. Espero que, si hay algo después de aquí, no tenga que ser el Mateo Santiago correcto. Espero poder ser solo un hombre que finalmente tiene el valor de decir lo que siente. Espero que Lucía esté allí, no para perdonarme, sino para mostrarme cómo es vivir sin el peso del camino correcto. El sol se está poniendo ahora en Chicago. El cielo tiene un tono anaranjado que me recuerda las tardes en Michoacán, poco antes de que caiga la noche y comiencen a cantar los grillos. Es un color hermoso, pero es un color que anuncia el fin de la luz. Si estás escuchando esto, no sientas lástima por mí. Siente miedo. Siente miedo de llegar a los 88 años y darte cuenta de que fuiste un espectador de tu propia existencia. Siente miedo de ser tan correcto que termines volviéndote invisible para ti mismo. Pensaba que el tiempo era un aliado que me daría claridad, y la dio, pero la claridad llegó demasiado tarde como para poder arreglar algo. Lo que está hecho, está hecho. Lo que no fue vivido, está muerto. Ahora el silencio de la casa es total. La radio está apagada. El teléfono no va a sonar. Solo estoy yo y el peso de mis elecciones correctas. Y créeme, ese es el fardo más pesado que un hombre puede cargar hasta la tumba. Si todavía tienes tiempo, si tu corazón aún late con fuerza por algo que el mundo dice que es una locura, escucha ese corazón. No seas como yo. No mueras a los 20 años para ser enterrado recién a los 88. Voy a cerrar los ojos ahora. El viento afuera se ha detenido. Tal vez mañana despierte o tal vez no. Si no despierto, que sepas que estas fueron las únicas palabras verdaderas que dije en décadas. Adiós, Chicago. Adiós, Michoacán. Adiós, Lucía. Finalmente dejo de intentar hacer lo correcto. Finalmente, solo estoy siendo lo que quedó. Si esto te tocó de alguna manera, si sentiste el peso de lo que dije, tal vez puedas mirar tu propia vida y ver dónde te estás escondiendo detrás del deber. Si quieres compartir lo que sentiste, estaré agradecido de saber que mi voz no se perdió del todo en el viento.